Bueno, hoy tenemos de invitado al segundo de nuestra lista, a Martín Tetaz. No necesita presentación, es lugar común. Su expertise claramente es en economía, pero el otro día Majul creo que le hizo un chiste, o Lanata creo que fue, que dijo, siempre fue político. Y yo creo, concuerdo con eso, en el sentido de que la economía, por lo menos lo que nosotros llamamos economía, en realidad es economía política, como tal se define, ¿no? Es esa conjunción. Y Martín tiene una especial habilidad, creo yo, en hacer un análisis de la economía que no es un análisis meramente técnico, que también es importante, no es solamente un análisis de variables, sino de entender el fenómeno de la economía como en su totalidad, lo que incluye aspectos y sobre esto se ha escrito y estudiado, tanto de la psicología como de la sociología, como de la política, y sobre todo a incluir en sus análisis, sobre todo en los últimos, un elemento fundamental, que es el cambio, ¿no? La innovación. Vivimos en una era de cambios acelerados, la densidad por unidad de tiempo del cambio en el que estamos transcurriendo es claramente la más alta de la historia y se está acelerando, y obviamente el mundo al que nos dirigimos no se parece, se parece cada vez menos al mundo en el que estamos. Así que hay muchísimos temas para hablar con él. Yo tengo un par de preguntas introductorias. Después le vamos a pedir Vale. seguramente que hable largo y tendido sobre cómo está viendo la economía de nuestro país, que es el tema probablemente que más nos preocupa a todos. Eh, Todas las encuestas muestran que la gente está más preocupada por la economía que por la pandemia, lo que lo dice todo del nivel catastrófico en el que se muestra nuestra economía, pero ahí, por supuesto, hay matices y perspectivas de lo que va, de lo que puede suceder. Ahí le vamos a preguntar y le vamos a pedir que se extienda un poco. También una pregunta general que seguramente me gustaría que tocara en los minutos que tiene de entrada, es este cambio, este mundo post-pandemia que ya venía cambiando a velocidad acelerada y que con la pandemia vivió una verdadera revolución con cambios muy grandes en muchísimos sectores. Pero antes yo le quería hacer un par de preguntas más referidas a su experiencia personal, ¿no? Yo lo conozco desde hace, lo sigo desde hace mucho. Recuerdo cuando entró en el programa de La Nata, reemplazando a Bermúdez, y yo hice una ironía en Twitter que tuvo bastante repercusión, diciendo que ese era el cambio que yo quería ver en la Argentina. Por un tiempo se dio, después no se dio. Eh, pero bueno, la pregunta es esta. Te la hago porque te escuché la respuesta y me gustó muchísimo el ejemplo y quisiera que lo repitieras acá. ¿Cómo fue que se te ocurrió meterte en la política? ¿Cómo fue que no dijiste que no? Porque además, claramente, implica desde el punto de vista económico una pérdida no menor para una persona de tu nivel profesional. Y eso, ¿cómo te metiste en esto y cuáles son tus primeras impresiones de recién llegado? Hay una historia larga y una historia corta. La historia larga que te sintetizo es que yo en realidad empecé a militar en la franja morada secundarios cuando tenía 12 años y estaba en séptimo grado de la escuela primaria. De hecho, algunos amigos en broma decían que nosotros con Maxi de Lorenzo, que era mi amigo con el que habíamos empezado, habíamos fundado la franja morada primarios, ¿no? Porque ya era cierto, estábamos en séptimo grado de la primaria. Y me tocó, empecé año 86, Fernando te estoy hablando, así que 86, 87, los últimos años de Alfonsín, que fueron en economía los peores, y que me tocó sufrirlo. Se hablaba mucho de política en mi casa, a mí me encantaba, yo discutía de política con los de la UES cuando tenía 13, 14, 15 años, pero me llenaban la cara de dedo cuando se hablaba de economía. Digamos, en economía, entonces, eso explica por qué empecé a estudiar economía. Yo empecé a estudiar economía esencialmente para entender lo que le había pasado a Alfonsín y para entender lo que había pasado en la economía en los 90. Digamos, me quería hacer fuerte donde era débil, en primer lugar. Y eso explica por qué a mí siempre me interesó la política y siempre para mí fue
mis contribuciones desde entonces fueron tratar de entender y tratar de proponer soluciones y alternativas, primero en la academia, después en los medios, después en algunos libros. Y esencialmente siempre estuve esperando el timing. Cuando a mí me preguntaban, ¿vas a hacer política? Yo decía, la pregunta no es si voy a hacer o no, la pregunta es ¿cuándo? O sea, es un problema de timing, porque a mí me estaba yendo bien en mi carrera profesional, estaba creciendo digamos, y había que encontrar el momento justo para hacer el salto. Y ese momento justo tuvo que ver con un par de circunstancias, digamos. La primera, el entusiasmo que generó la candidatura de Facundo Manes por el radicalismo en la provincia de Buenos Aires. Se empezaba a meter gente nueva, el partido radical se ponía de pie, parecía la posibilidad de construir algo. Y la segunda, lo que estaba pasando alrededor. Yo prendía la tele, yo lo estoy viendo la tele prendida y lo estoy viendo a Máximo Kirchner desde la Cámara de Diputados, defendiendo estatizaciones, insultando al presidente porque hizo un acuerdo para conseguir vacunas, ridiculizando el acuerdo con el Fondo Monetario. Yo digo, este flaco como viene la mano y si nosotros no hacemos nada para pararlo, va a ser presidente. Va a ser presidente, porque esta es la continuidad. Ahora digamos, hasta hace 2 meses atrás, prácticamente en Argentina, la discusión política estaba dominada por si el próximo presidente iba a ser él o el gobernador de la provincia, o Kicillof. Esa era la discusión, o primero Kicillof y después él, o primero él y después Kicillof, pero medio que se daba por descontado que eso iba a ser lo que iba a pasar. Entonces dije, no, es el momento de empezar a construir una alternativa, de empezar a aportar a la construcción de una alternativa. Nosotros tenemos que ser lo suficientemente inteligentes como para construir una alternativa muy amplia ahora. Tenemos que ganar sí o sí ahora, porque si no ganamos en 2023 de manera contundente, en 2021 de manera contundente, no hay 2023. Y entonces eso facilitó bastante la decisión. Y por último, contando una anécdota casi personal, en esa última semana en la cual me dirimía entre los dos mundos, digamos, tenía más razones para decir que no que para decir que sí, con la razón, pero me entusiasmaba y finalmente Rolo Barbano, uno de los chicos que trabaja conmigo, trabajaba en la radio, en un momento me dice, mira Martín, ya está, si tenés un montón de ganas, ¿qué esperás? Me decís que no por esto, pero tenés un montón de ganas, dale, es el momento, es ahora, digamos. Bueno, y sí, era el momento, era ahora, y acá estoy entusiasmadísimo, sé que estoy en una suerte de luna de miel, todavía no me putea nadie, vos sos el arte de recibir puteadas, así que no te tengo que decir nada, pero yo todavía, por suerte, estoy en la parte de la luna de miel, ya vendrán las épocas de las puteadas, y la estoy aprovechando mucho, con mucho entusiasmo, y siento que hay una expectativa de oxígeno, no digo por mí, por todo lo que está pasando, por eso decía lo de Manuel recién, porque finalmente la fórmula también te contiene a vos, que eso también estuvo en discusión en algún momento, y estás también en la fórmula, hay un espacio de participación amplio. La fórmula, la boleta me parece que la lista nuestra quedó súper competitiva, interesantísima, con un montón de gente, que viene de distintos lugares también. Antes esto... casi no lo digo necesariamente como una crítica, lo digo como constructiva, ¿no? La lista por ahí era más homogénea. Ahora están los distintos partidos aportando cada uno a sus candidatos, la lista, y esa variedad de la lista me parece que le está haciendo muy bien. Bueno, bienvenido. Ya te va a tocar, efectivamente, por ahora estoy ejerciendo la función de pararrayos. Yo por eso insistía que vos también estuvieras en la lista, porque si no, ¿quién va a recibir la crítica? La cataje vos. Claro, si estoy yo, parecen todos moderados. ¡Qué pillos! Bueno, escúchame. Antes después, tercera pregunta, ya te digo, panorama general de economía, que es lo tuyo, pero antes otra pregunta. Hiciste una propuesta muy interesante, como el principal proyecto de ley que vas a llevar, por lo menos de entrada, con respecto al Banco Central. Casualmente yo estoy terminando una tesis para la maestría de Relaciones Exteriores de la Universidad de Bolonia que estoy haciendo, y me metí, como es lo mío, con el tema del peronismo. La tesis se llama Los días más felices, la estructura económica del relato peronista, ¿no?
Y bueno, estuve viendo un poquito todo eso desde la creación del Banco Central al momento en que todo se desmadra. Algunos economistas liberales, a quienes no voy a nombrar, lo atribuyen simplemente a la existencia del Banco Central. Sin embargo, la inflación, y esto fue una cosa sobre la que vos me llamaste la atención, hasta 1945 la inflación promedio anual en Argentina era un poquito superior al 1% anual, no Sí. había, ¿no? Entonces la primera parte de mi tesis es esa. Había un país económico antes de 1945 y otro completamente después, completamente diferente después, donde empezó todo el tema típico de las economías populistas. La inflación, el déficit fiscal, la restricción externa, que no es otra cosa que la crisis de la cuenta. Dicho esto, vos haces hincapié en el tema del control del Banco Central por parte del Congreso y decís, esto es la Constitución y yo voy a presentar un proyecto de ley. Yo quisiera que lo explicaras y que pensaras más o menos también cómo pensás que se puede implementar, porque no nos olvidemos que la ley necesita también mayoría, ¿no? Voy a conectar varias cosas ahí. La primera, efectivamente, el peronismo es hijo de los mejores términos de intercambio del siglo XX. Digamos, una consecuencia, yo lo digo siempre de esta manera, yo digo que es una hermenéutica de la abundancia. Una hermenéutica de la abundancia, porque ellos se aprovecharon una circunstancia favorable, externa muy favorable, y dijeron, che, nosotros podemos construir un relato sobre esto. Como lo del relato no es nuevo, lo del relato está en la constitución del propio peronismo, es decir, el peronismo se construye como un relato, nace como un relato. De, che, disfracémonos nosotros, somos nosotros los que creamos esto, nosotros trajimos, para decirlo de manera muy simple y que se entienda, cuando vos tenés abundancia de los términos de intercambio muy favorables, te entran muchas divisas, por lo tanto el precio de los dólares o las libras o lo que fuera en ese entonces, las divisas es muy barato y por lo tanto los salarios reales son muy altos. Vamos a una consecuencia lógica de que tenés abundancia de divisas. Entonces, pero qué oportunidad para construir un movimiento político sobre la idea de la reconstrucción de los salarios. Entonces yo soy el que traje finalmente el nivel salarial al nivel que se lo merecían los trabajadores. Y me disfrazo de movimiento político representante de los trabajadores. La hermenéutica de la abundancia. Y de hecho Cristina quiso hacer exactamente lo mismo. El segundo, si uno mira del siglo XXI, claramente el mejor momento de término de intercambio desde el año 49 para acá es el gobierno de Cristina. Entonces, Cristina otra vez se ve en la misma coyuntura favorable y dice, otra vez voy a hacer peronismo, ¿no? ¿Y dónde lo voy a conectar? Vos sabés que Alberdi escribe un libro muy importante para entender la economía argentina, que es un libro que se llama... ya me voy a acordar el nombre. Es un libro del año 62 en el cual discute cómo había sido su proyecto constitucional, el proyecto económico que tenía la Constitución de 53 con el agregado de Buenos Aires en 1960, ¿no? Y en ese libro Alberdi lo que plantea esencialmente es que él había vislumbrado el absolutismo de Rosas y cómo Rosas había manejado la emisión monetaria en la provincia de Buenos Aires generando un problema inflacionario enorme y cómo habían emitido deuda y cómo había puesto impuestos y dijo, esas tres cosas, los impuestos, la colocación de deuda y la emisión de moneda, se la quiero sacar al Ejecutivo. Y ex profeso se la voy a poner al Congreso. O sea, dentro del corazón de la división del poder de la Constitución del 53 está la independencia. No había Banco Central, por supuesto, entonces, pero que la política monetaria era responsabilidad del Congreso, ¿no? La política monetaria era esencialmente responsabilidad del Congreso. Y no es casualidad que después, en buena parte de la estructura, si se puede llamar, filosófico-ideológica del peronismo, busque siempre el canal conector entre Rosas y Perón. Entonces, fíjate que empiezan a aparecer los denominadores comunes. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener la capacidad de ser, no quiero, digamos, sería casi una falta de respeto atribuirme ese nivel, yo no podría ni atarle los cordones, pero nosotros tenemos que tratar de ser los Alberdi que le saquemos de vuelta. Que eso quiso, que logró hacer Alberdi con la Constitución del 53, de sacarle al Ejecutivo el manejo de la política monetaria, se lo tenemos que hacer nosotros ahora de vuelta. Y el proyecto es eso, el proyecto es que el directorio del Banco Central se elija por una mayoría especial del Congreso, 2/3 del Congreso. Por supuesto es una ley, entonces lo que yo necesito primero es mayoría simple para aprobar la ley, y después la constitución de esa mayoría especial de los 2/3 para elegir el directorio.
La mayoría, voy a empezar de atrás para adelante, la mayoría especial de 2/3 es relativamente fácil de conseguir porque es una lista consensuada. Y es un tema de alta importancia pública. Vos, el procurador, te podés hacer el boludo un tiempo y no elegirlo, o el defensor del pueblo, etcétera. Podés hacer cosas que las dejás pasar, pero el tema de la inflación, bueno, puede dejar vacante el presidente del Banco Central y hay espacio para construir un consenso. Segundo, ¿cómo construyo la mayoría simple en el Congreso? Bueno, me apoyo en dos cosas. La primera, que este gobierno, aunque diga que no lo está haciendo un ajuste brutal en el punto de vista fiscal. No se nota porque por la pandemia el gasto público creció, pero cuando vos mirás el 50% del presupuesto, que son las jubilaciones, y el 13% del presupuesto, que son los salarios públicos, ya tengo 63%, casi 2/3 partes del presupuesto, lo ajustó brutalmente. Le metió la mano a los jubilados, le sacó 10% a los jubilados y le metió la mano a los salarios del sector público y le sacó 13%. Solo que como lo hizo con inflación, no lo putearon tanto como lo putearon a De la Rúa en el 2001. Pero esencialmente es el mismo ajuste en términos de cantidades. En magnitud es el mismo ajuste. O sea que ajustó brutalmente 2/3 partes del presupuesto, con lo cual, cuando efectivamente pase el gasto pandémico, lo que nos vamos a encontrar es que en realidad la necesidad de financiamiento monetario para el año que viene y para el otro va a ser mucho menor que la que tenemos ahora. Entonces, no le estoy sacando una máquina de hacer billetes que, con suerte, para cuando se la saque, no va a ser tan significativa para ellos. Y entonces es probable que estén más dispuestos a alargarla. Segundo, por el principio del velo de ignorancia de Rawls. Es decir, ¿cuál era la idea de Rawls? Cuando vos construís una institución, es relativamente fácil alcanzar un consenso cuando vos no sabés de qué lado de la distribución del ingreso vas a estar. Entonces, si yo no sé quién va a ganar yo probablemente no la puedo cambiar a la ley a partir del año que viene, pero puedo hacer un cambio de la ley con vigencia a partir del año 2023. Porque nadie sabe quién va a gobernar a partir del 2023. Entonces, nos puede tocar a nosotros perfectamente y nos estaríamos autolimitando a nosotros. Y en cualquier caso está claro que a Alberto no le va a tocar porque no va a ser reelecto, nadie está hablando de la reelección de Alberto. Entonces, puede haber cierto consenso para decir, bueno, está bien, que a partir del 2023 el directorio del Banco Central lo elija el Congreso con una mayoría especial como estoy proponiendo yo. Si conseguimos eso y además, el tercer punto a favor, con el cual quiero torcer un poco la voluntad pública, yo a propósito los estoy desafiando a cada uno de ellos a debatir este proyecto públicamente. Obviamente no me van a aceptar nunca un debate de este proyecto porque sería aceptar el eje de este proyecto. Pero ya estuvieron toda la semana pasada pegándome desde Aníbal Fernández hasta Vallejos y hasta todos los sectores más reaccionarios que tienen ellos, pegándome duramente por el proyecto, lo cual me permitió poner el proyecto en el eje. Y yo me propongo, en los próximos 3, 4 meses que nos faltan para llegar a las elecciones de noviembre, insistir tanto en este proyecto y convencer tanto y hacer tanta pedagogía sobre este proyecto que en diciembre sea muy difícil para ellos decirle que no. Aunque no que yo lo presente y yo lo someta, sea muy difícil para ellos tener que justificar por qué lo votan en contra. Entonces, si me lo votan en contra, les voy a hacer pagar flor de costo político por votármelo en contra. Un poco, estoy tratando de hacer la misma estrategia que ellos hicieron, por ejemplo, con la estatización de la CFJP, en la cual le dieron vuelta a la pelota, la pusieron a la oposición en una posición tan vulnerable que, no puede ser tan hijo de puta votar en contra. Entonces, bueno, y muchos que no estaban muy convencidos dijeron, bueno, está bien, vamos a votarlo esto porque políticamente no lo podemos votar en contra. Yo quiero recrear ese mismo estado de circunstancia que genere que ellos se vean más presionados políticamente por la opinión pública, sobre todo donde pienso hacer más pie, para aprobar el proyecto. No, estás muteado, Fer, estás muteado. Seguís muteado, no te escucho. A ver. No me parecía muteado a mí, pero vamos a chequear. O soy yo el que no escucha. No, pero yo tampoco lo escuchaba, ¿Ahora me escuchás? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, fenómeno. Bueno, desde ya todo el apoyo y me parece que es un tema crucial, porque otra de las cosas evidentes que estoy estudiando, pero que es muy evidente, es que hay una correlación casi lineal entre inflación y aumento de la pobreza en Argentina. Podemos estudiarlo. Siempre el tema propagandístico del relato es que el problema de la pobreza es el ajuste. En realidad, cuando vos ves
los procesos de aumento de la pobreza en Argentina, el único que tuvo lugar sin un aumento muy rápido de la inflación fue el de Menem, que después de los primeros días más felices, los primeros 3 años, empezó a aumentar la pobreza, pero eso fueron subidas de la pobreza de 10 puntos percentuales, de 15 puntos percentuales en varios años. El Rodrigazo la triplicó en un año, el Gualdazo la aumentó 50% en un año solo. Es decir, la pobreza y la inflación en Argentina son prácticamente la misma cosa. Y retomando lo que decías, un dato curioso, después te lo voy a pasar, las cosas que encontré una correlación casi lineal de 3 elementos interesantes. La duración, el aumento de salario durante los... primer punto, los términos de intercambio, tanto en la época de Perón como en la de los Kirchner, se correlacionan muy directamente con los aumentos de la capacidad adquisitiva y del consumo, y se correlacionan casi perfectamente, ¿sabés con qué? Con la duración de los 4 gobiernos peronistas. Pero cuando digo que muy directamente estoy hablando de correlaciones de 0,97 o así, entre los 3 elementos. Es decir, más días felices, más términos de intercambio favorables, más días felices, más duración de los gobiernos. Cuando no tuvieron eso, cuando eso se les terminó muy rápido, como fue en la década del 70, se les cayó el gobierno en 2 patadas. Pero bueno, esto es muy técnico, la gente se está aburriendo y quiere saber qué va a pasar con esta economía. Además de, no te vamos a preguntar qué hay que hacer, porque ya se sabe lo que hay que hacer si uno tiene plata en la Argentina. Yo no te lo voy a preguntar, pero en general, ¿cómo estás viendo la economía? El dólar está contenido, no está contenido, llegan sin un ajuste. ¿Y qué pensás que van a hacer después? Porque ahí también hay una gran polémica. Ganan, pierden, y si ganan, ¿qué hacen? Y si pierden, ¿qué hacen? No, primero no va a haber ninguna sorpresa en el tipo de cambio oficial de acá a las elecciones, porque sería un suicidio, así que eso está claro que no va a pasar. Vamos, el gobierno no va a ocurrir eso, no va a haber ningún aumento de tarifa, el manual peronista lo van a cumplir al pie de la letra. Eso, tener la plena seguridad de que de acá a las elecciones no vas a tener ninguna sorpresa de esa. De hecho, hace cosas ya de un mes atrás, y pusieron el último cepo que faltaba, porque vos viste que en octubre del año pasado hubo una salida grande de depósitos que fue la responsable de que el dólar se fuera a 195. Se fueron 124.000 millones de pesos de los bancos y el dólar se fue a 195. Como el gobierno se la vio venir, de la cosecha, eso, más o menos. No, bastante después, en octubre te estoy diciendo. Esto pasó en octubre. Como el gobierno se la vio venir, a que iba a pasar tarde o temprano, porque en momentos electorales generalmente hay incertidumbre y estas corridas ocurren, dijeron, bueno, la salida masiva de plazo fijo mayores de 20 millones de pesos la vamos a cerrar. ¿Y cómo la cerramos? ¿Y para qué salís? Para comprar dólares. Ya cepo hay, así que no pueden comprar dólares, pero lo que podían hacer era comprar dólares con el contado con liqui, digamos, el mecanismo de compra de bonos, podían comprar dólares. Entonces el gobierno le cerró a todas las empresas hace un mes la posibilidad de comprar contado con liqui. Entonces, ya no tiene sentido, no podés salir, porque la puerta de salida, la única forma de salir de los depósitos de plazo fijo es para comprar el contado con liqui, y si no te dejan comprar, entonces ya estás obligado a quedarte. O sea que los depósitos grandes los aseguró el gobierno. ¿Qué puede tener fuga de depósitos pequeños que se van al blue? Sí, puede tenerla, probablemente la tenga más cerca a las elecciones, pero es muy fácil de controlar, digamos. Te pueden agarrar de sorpresa un día, 2 días, pero vos tenés herramientas no ortodoxas y no legales para hacerlo. Digamos, como es un mercado informal relativamente chiquito, vos lo único que necesitas es un amigo que venda en ese mercado. Y como hay 2 mercados distintos, o mejor dicho, como 15 mercados distintos, y vos tenés muy limitada la cantidad de dólares que le das a las empresas, vos a cualquier empresario amigo le podés decir, escuchame, a vos te voy a dar 20 millones más, pero vendeme 10 en el blue mañana. ¿Entendés? Y esa es, la verdad no escrita, pero la forma en que normalmente te hacen bajar el blue si quieren. O sea que el gobierno, herramientas para bajarlo la tienen. Si se les escapa la tortuga sería una imprudencia total ante las elecciones. Yo realmente no creo que se les vaya a escapar. Y entonces no estoy tan preocupado en eso. Ahora, no veo ninguna reactivación de acá hasta las elecciones. Toda la carne en el asador que viste, la viste en julio, porque en julio tuviste, buena parte de la población ya no pagó ganancias porque ganaba menos de 170.000 pesos o menos de 150.000.
le devolvieron la primera cuota de ganancias de lo que le cobraron en los primeros meses, se cobró el aguinaldo. Digamos, julio fue un mes muy dulce y eso explica también por qué el dólar se disparó un poco en julio. Ya hacia adelante, digamos, sí, ¿qué puedes tener? 12 cuotas, 30 cuotas, eso no mueve la aguja de nada. O sea que, y la sensación general de la economía, hoy estaba mirando una encuesta de Jaime bastante grande, sobre, no sobre intención de voto, sino sobre percepción de los principales problemas, y rankea por lejos situación económica, 70% de la gente en situación negativa, digamos. La economía, cuando uno mira el índice de confianza del consumidor de Ditela también, que lo miro mucho para ver cómo correlaciona el clima de la calle y del consumo, con un poco volviendo a tu tesis de los días felices, el consumo y el voto, digamos, efectivamente el gobierno pasó una elección de 30, 35 puntos con toda la furia. Entonces, a nivel nacional, 30, 35 puntos. No sé, no me quiero meter si en la provincia de Buenos Aires puede ganar, no puede ganar, va a estar fino, pero a nivel nacional va a ser una elección muy mala. Estoy convencido, salvo que haya un milagro de acá a las elecciones. No veo, y no lo veo el milagro económico de acá a las elecciones. El día después, como dice mi amigo Santi García, menos de lo mismo. Menos de lo mismo. Menos de lo mismo, porque si vos vas a la historia, Fer, mirá, 2009, a vos te va a encantar esto, porque yo sé que te gusta ir a la historia y estudiar los procesos. Año 2009, Cristina pierde las elecciones y se pegan un julepe bárbaro. Pues ellos 30 años construyendo capital político y ven el precipicio en el 2011. Dicen, perdimos 2009, si nosotros no remontamos esto, nos vamos en 2011 y se terminó todo. Cristina desde ese momento congela el dólar, con inflación arriba de 25%. Congela el dólar y congela las tarifas. No hay ningún aumento de tarifa más, no hay ningún aumento de dólar más. Con lo cual, como sigue aumentando la inflación, el tipo de cambio real, o sea, el dólar real, empieza a bajar en términos reales. Y los salarios en dólares crecen artificialmente. Tenés que ir hasta Martínez de Oz para encontrar un salto del salario real en dólares tan alto como el que se produce entre el año 2009 y 2011. Es decir, una plata dulce, una época de plata dulce. Cristina genera una plata dulce de 2 años, entre el 2009 y el 2011. Año y medio en realidad, ni siquiera 2 años. Y con esa plata dulce llega al 54% de los votos. En realidad llega al 50% en la primera vuelta y se chorean 4 en la segunda porque nadie fue a fiscalizar. Este es otro dato interesante, ¿no? Cuando uno quiere medir cuánto es el choreo de fiscalización, ese es un buen ejemplo. En la elección, la primera vuelta, Cristina saca casi 50, como el segundo sacó 14, ya nadie fiscalizó para la elección general y Cristina saca milagrosamente 4 puntos más. Digamos, esos 4 puntos es la falta de fiscalización. Entonces, esencialmente Cristina es una gran elección ahí. O sea que perdiendo, ellos congelan todo, congelan tarifas y congelan dólar. Ahora ganando, veamos el escenario cuando ganan. Cuando ganaron en el 2011, todo el mundo decía, bueno, ya está, con todo el poder político, con 54% de los votos, ahora sí van a devaluar, van a corregir las tarifas, total, pueden pagar un costo político ahora. No. El cagazo que se habían pegado, que se quedaban afuera de todo, dijeron, no, ahora vamos por todo, ¿no? Ni se les ocurra, en vez de devaluar, pusieron el cepo. Y en vez de ajustar las tarifas, racionaron todo lo que pudieron la energía de las empresas, etcétera, chau, y trajeron los barcos gasificadores, se terminó. Es decir, el kirchnerismo en general siempre fue hacia adelante y no hay ningún indicador que me haga pensar que con ninguno de los resultados, ni ganando ni perdiendo, ellos van a cambiar a partir de... Objeto, voy a ser abogado del diablo. Dale. Pero en el 2009 y 2011 metieron 2 periodos de crecimiento muy grandes, uno de 10%, que está bien, estaba sobre el rebote del 2008 de la crisis, pero después metieron un 10% y un 6%, metieron 2 años de mucho crecimiento, que ahora no se ven, y en aquel momento también tenían cajas a las que recurrieron, a FJP y qué sé yo, con las que ahora están mucho más complicadas, y ahora ya está el cepo y qué sé yo. O sea, me parece que por el mismo lado que antes fueron al 10 y 6%, ahora van a una hiperrecesión. O sea, me parece que están en una situación de una recesión muy larga o de una inflación muy, muy alta. Fíjate que ese crecimiento, que vos decís que tenés razón, 2010, 2011 fueron 2 años de crecimiento tasa china, ese crecimiento esencialmente fue anabolizado, o sea, fue el resultado. Es como si vos ves un pibe en el gimnasio. No, pero eso es lo que te estoy diciendo, Martín, que en ese momento tenían anabólicos, hoy no tienen más anabólicos. Bueno, el anabólico fue atrasar 50% del tipo de cambio.
Hoy no pueden atrasar 50% del tipo de cambio real, no lo pueden atrasar más. Yo lo que creo que va a pasar después de las elecciones es que van a volver a las microdevaluaciones iguales a la inflación. Entonces van a volver a ese esquema de, bueno, si hay 3% de inflación, aumenta 3% el dólar, pero no vas a ver una corrección cambiaria grande después de las elecciones. No sería peronista hacerlo. Digamos. Bien, bien. Bueno, yo tengo un asesor que el otro día me dio su plan para el kirchnerismo, que quede entre nosotros, que nadie escuche. Dice, yo si fuera ellos, le hago meter una le hago hacer un 2002, Alberto, asume Cristina y tienen un año y seguimos. Espero que no se les ocurra, porque realmente sería No, fabuloso. no, Bueno, no. no ves nada de eso. No porque eso puede ser un tiro en los pies. Digamos, si Cristina, sobre todo, vos pensás que el proyecto de continuidad de Cristina tiene doble valor: conservar el poder político y Y la transferirlo a su hijo. impunidad. Bueno, y Claro. además, pero desde el punto de vista político, conservar el poder político y transferirlo a su hijo. Entonces, ese doble valor, sobre todo la transferencia al hijo, hace que ella sea muy cuidadosa de que estar segura de que van a ganar la próxima elección y no arriesgar nada. En una de esas, si vos generaras un 2002, se los lleva puestos a ellos también. Entonces, total, Alberto igual no está hoy como candidato a la reelección. Eso tendría algún sentido si Alberto hoy fuera una figura con alguna aspiración de reelección. Entonces Cristina podría, y el kirchnerismo, tratar de bombardearlo todo lo que fuera posible para anularlo, para que ellos siguieran después. Pero esa interna no existe en realidad. O sea, todo el poder político de gobierno hoy está en cabeza de Cristina, no en cabeza de su Sí, la testaferro. pregunta es si con porque el escenario que vos planteás es el de una recesión muy, muy fuerte, porque está bien, vos podés hacer todo lo que No, quieras, pero yo creo que el eh, año que viene, paradójicamente, por ahí no hay una recesión. Te voy a decir por qué. Porque, por dos razones. Mira, número uno, el año que viene, en el mejor de los escenarios, ya finalmente estamos todos más o menos vacunados, toquemos madera, y además no hay año electoral, no hay incertidumbre de año electoral. Las dos principales incertidumbres de este año, que fueron el COVID y las elecciones, no están el año que viene. Y eso le da chance para que sea un año relativamente mejor que este. No necesitas mucho para que sea un año mejor que este. Entonces, no, en el cortísimo plazo puedes tener un año relativamente, no te digo un veranito, una primaverita, llamémoslo. Entonces podés tener una primaverita el año que viene con poca cosa. Por otro lado, mirá qué paradoja. Si nosotros nos va muy bien en la elección, va a generamos la mejorar. expectativa del cambio. Y la Claro. expectativa del cambio le juega a favor a eso, porque la Argentina está regalada. Vos hoy te Sí, comprás todas las empresas de Argentina con 20.000 millones de dólares, un trimestre de Facebook. Entonces, eso abre la posibilidad de que en una de esas, mucha gente dice, che, se viene el cambio de gobierno, no voy a esperar 2 años más para comprar en Argentina. Entro ahora que está regalada. Y eso de alguna manera lo favorece a ellos. bien, sí, sí, fue un fenómeno, el fenómeno del 2015, ¿no? Que si seguía un poquito más, si seguíamos creando más expectativa de que íbamos a ganar y ellos tenían tiempo, perdíamos. Vos fíjate que el riesgo país en el 2015, y esto es muy interesante, el riesgo país en el 2015 de Sí, Cristina empezó a bajar sistemáticamente cuanto más claro sí. estaba que ya se iba, digamos, que Sí, sí, perdía primera vuelta, yo segunda vuelta. no sé si te Espectacular. acordás que hubo esa cosa graciosa con un economista americano, donde Cristina, el tipo dijo, siguen mejorando las perspectivas económicas en Argentina. Y Cristina le contestó, muchas gracias por el reconocimiento. Y el tipo le dijo, no, no, es porque ustedes van a perder. Claro, sí, sí, sí. Extraordinario. Bueno, la corto porque si no seguimos 3 horas nosotros y la gente quiere preguntar. Así Dale, que le vamos con la paso la pregunta de la pelota. gente. Le paso la pelota a Diego y vemos preguntas principalmente, no digo dirigidas a nuestro invitado. Adelante. Muy bien, muchísimas gracias a Fernando y obviamente a Martín. Y el primer turno se lo damos a Máximo Raggio. Le pedimos a Máximo. Ahí se habilitó el micrófono. ¿Estás por ahí? Sí, buenas tardes. Adelante. Gracias, Diego. Hola, Fernando. Hola, Martín. Fernando, primero quería solidarizarme con vos por estos ataques furibundos que estás recibiendo y solo por defender los valores republicanos, creo que no hay otra cosa. Así que más que unas palabras y el voto que lo tenés y lo vas a seguir teniendo,
mi apoyo, ¿no? Con estos. Muchísimas gracias. Es muy necesario y muy valorado. Gracias, Máximo. Con estos rufianes. Y Martín, lo del Banco Central me parece bárbaro, porque me parece que le estás pegando directamente al riñón del problema de la inflación, porque los países serios que tumbaron este problema, llámese Chile, por ejemplo, llámese Perú, tienen un banco central autónomo, donde no se pueden tocar. O sea, gente amiga tiene muy claro que cuando se pierda la autonomía de los bancos centrales, hay que huir del país, porque ocurre lo que está ocurriendo acá, ¿no? Entonces, por ese lado, me parece que es un buen proyecto para poder empezar a bajar el tema de la inflación. Y yo pertenezco al sector agropecuario. En algún momento también tuve alguna consulta contigo en la sociedad rural. ¿Qué tenés en borrador? ¿Qué tenés en borrador como para reactivar todo el aparato productivo que estos tipos están destruyendo, pero velozmente? O sea, me imagino que tenés datos del sector ganadero y es patética la situación. O sea, digamos, se ve claramente que las góndolas, también te he cruzado en un supermercado en el barrio y sé que sos de ir a ver precios. Es patético el precio, al consumidor sigue los mismos valores o cada vez más altos y el productor la está pasando pero muy, muy mal. Entonces, quería saber qué borrador tenés, si tenés algún borrador respecto a... Sí, clarísimo, no, lo tengo clarísimo eso. Y de hecho, te estoy adelantando un poco lo que va a pasar con las propuestas que voy a ir largando en las próximas semanas, digamos. Empecé con la propuesta de la Carta Orgánica, pero voy a seguir, y una de las propuestas tiene que ver con eliminar todos los impuestos a la producción en Argentina, ¿no? Y sobre todo los impuestos a las exportaciones. Si Argentina tiene, cada 5 años, en los últimos 75 años, son 15 ya, 15 crisis macroeconómicas severas en los últimos 75 años, o sea, te da una crisis cada 5 años. Y todas las crisis, salvo la del 95, fue la única que no, porque había convertibilidad, pero todas las crisis son con restricciones, chocas contra la restricción externa. El fenómeno de restricción externa, llámese que te quedas sin dólares, digamos, que se queda sin dólares la economía, es un fenómeno curioso, porque solamente le pasa a Argentina. Uno mira alrededor y dice, caramba, esto no le pasa a Chile, no le pasa a Brasil, no le pasa a Uruguay, no le pasa a Paraguay, no le pasa a Perú, no le pasa a Colombia, solamente nos pasa a nosotros. O sea, ¿qué te quiere decir eso? Que no nace de un repollo. La restricción externa, el hecho de que vos te choques, de que te quedes sin dólares sistemáticamente cada 5 años en Argentina, esencialmente es un problema autogenerado. Lo generamos nosotros. ¿Y por qué lo generamos? Porque tenemos algo que se llama sesgo antiexportador. Las políticas públicas en Argentina, un denominador común que empieza con el peronismo y que se ve claramente, es que Argentina tiene sistemáticamente, salvo los años de Frondizi, y salvo algunos años de la década del 90, sistemáticamente sesgo antiexportador. Quiere decir que toda tu política comercial favorece a los que sustituyen importaciones y penaliza a los que exportan. Entonces, ambas cosas generan restricciones, generan que vos tengas menos dólares. Acá, en este momento, es casi pornográfico, porque en este momento tenés un dólar de 180 o 170, dependiendo del dólar que elijas, y el productor se lleva un dólar de 65. Entonces, eso es una tercera parte y todavía no hablamos de los impuestos, digamos, esto es solamente por el sesgo del tipo de cambio. Entonces, eso genera una distorsión formidable que hace que nosotros tengamos cada vez menos exportaciones. De hecho, uno de los indicadores que peor le da al kirchnerismo es el de cantidades exportadas. Claro, ellos muestran las exportaciones porque justo agarraron el superciclo de commodity que mencionaba Fernando antes, y entonces sí, las exportaciones crecían, pero no en volumen, sino en precio. Cuando vos miras en cantidades, entre el 2004 y el 2015, las cantidades exportadas no se mueven. O sea, y eso te explica por qué el crecimiento entre 2004 y 2015, que punta a punta ese de 65%, era artificial. Vos no podés crecer si no crecen las exportaciones, porque tarde o temprano chocás contra la restricción externa, te quedás sin dólares. Tus exportaciones tienen que crecer como mínimo al mismo ritmo que crece tu actividad. Quiere decir que si creció el 65% del PBI punta a punta, las exportaciones tendrían que haber crecido también 65%. Y como te digo, en cantidad no crecieron nada. Entonces, buena parte del ajuste que vino después y que le tocó a Macri sufrirlo,
tuvo que ver con ese estancamiento de las exportaciones durante 14, casi en realidad 11 años en el periodo que estoy analizando. Entonces, claramente, para dejártelo bien claro, Máximo, acá hay que revalorizar, hay que entender que si nosotros exportamos más, entran más divisas a la Argentina. Si entran más divisas a la Argentina necesita un dólar más bajo, no necesita un dólar tan alto. Y si la Argentina tiene un dólar más bajo, los salarios reales son más altos en Argentina y entonces tenemos menos pobreza, la gente está mejor, la clase media puede consumir, etcétera, etcétera. Es un círculo virtuoso. Pero hay que ponerlo patas para arriba. Mejor dicho, está patas para arriba ahora, hay que volver a poner la mesa con las patas sobre el piso, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Martín. Le damos la palabra a Guillermo Alcalá y le pedimos que se habilite su micrófono. Guillermo. Acá estoy, creo, ¿no? Correcto, sí, se me escucha. Escuchamos. ¿Me escuchás? Perfecto. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, Martín. Buenas tardes, Fernando. No voy a abundar sobre el ataque que está sufriendo. Ya una vez Fernando me dijo que era un machirulo, así que no le voy a decir nada. Me trató de machirulo a mí, así que no voy a decir nada. Yo tengo dos preguntas sobre algo que está interesando en este momento y que considero que es muy importante. Uno es qué puede llegar a pasar con la ley Lipovetsky, la ley de alquileres, que en este momento para la gente que se le están venciendo los alquileres o quieren volver a alquilar o renovar es algo que les está complicando mucho la vida. Y por el otro lado, te tengo que ser franco, estuve viendo, antes de verte a vos, estuve en un Zoom viendo una charla de López Murphy y Darío Loperfido y Sandra Pita. Y la verdad que me encantaría que ustedes fueran todos juntos. Es muy probable que de acuerdo a la interna y de acuerdo al reparto, de acuerdo a los porcentajes que vayan sacando cada lista, muchos de ustedes terminen yendo juntos a la elección. ¿Cómo pensás que puede llegar a ser el comportamiento de todos ustedes? Por supuesto que vos me vas a decir que van a trabajar unidos y mancomunados, pero en cuanto a los proyectos de López Murphy, en cuanto a la forma de encarar la política de López Murphy, eso creo que es algo que nos interesa a los que estamos un poquito eligiendo y sobre todo los que estamos en provincia, que estamos en el aire, porque realmente los candidatos que tenemos son atroces. Sí, claro. Mira, Guillermo, te hago un par de comentarios. El primero, la ley de alquileres fue un desastre. Todos los economistas lo dijimos antes de que la aprobaran a la ley. Uno de los problemas que creo que puede ser una de mis contribuciones importantes en la Cámara es que yo creo que los economistas fracasamos muchas veces en dialogar con los políticos. O sea, los economistas tenemos un lenguaje muy técnico nuestro, nosotros entendemos, todos los economistas antes de la ley de alquiler entendíamos perfecto cómo iba a terminar, lo dijimos, terminó como, era obvio, digamos, crónica de una muerte anunciada. Pero no supimos convencer en el momento. Entonces hubo muchos legisladores que de buena fe, pues me consta porque los conozco, uno de ellos es el propio Lipovetsky, con el cual tengo buena relación personal, pero ellos creían que de buena fe con esa ley iban a mejorar la situación de los inquilinos y no se daban cuenta que los perjudicaban. Bueno, hoy hay un consenso, casi te digo, unánime de derogar esa ley y de hecho la logré convencer inclusive a María Eugenia. Si vos la escuchás a María Eugenia, le haces esta misma pregunta, María Eugenia te va a decir ahora hay que derogar la ley de alquileres. Todos la miran así como diciendo, caramba, ahora María Eugenia está entendiendo cómo funciona la economía. No, es que estamos convenciendo, ese es mi rol. Mi rol es hacer lo que hice siempre en la facultad y lo que hice en los medios. Hacer pedagogía en la economía y tratar de explicar cosas que son simples para nosotros, medio obvias, pero que la política a veces no dialogamos bien con la política y no las entiende. Entonces, yo creo que esa es una ley que va camino a ser derogada, yo voy a trabajar desde el primer día para derogarla, ya lo anuncié en las preguntas que me hicieron, lo dijo María Eugenia en las preguntas que le hicieron, pero lo voy a hacer público expresamente, que voy a trabajar para derogar la ley ni bien asuma. Así que
Creo que esa ley es una de las leyes que más rápido vamos a tratar de derogar. Tema Ricardo. Número uno, yo tengo un enorme respeto por Ricardo. Tengo un enorme respeto porque además, por dos razones. La primera es profesional. 99% de acuerdo, pensamos muy parecido, muy parecido. Tengo una diferencia importante en cómo pensamos, que es que yo milité toda mi vida en la Franja Morada, yo defiendo la universidad pública y gratuita, yo no quiero arancel en la universidad, y no, ese es mi límite con Ricardo. Ricardo cree que hay que financiar con aranceles, es una diferencia, pero ¿cómo funciona la economía? ¿Cómo funciona la economía civilizada, occidental? ¿Cómo funcionan las economías en todo el mundo? Estamos, te digo, 99,99 de acuerdo, y seguramente vamos a votar casi todas las leyes juntas, salvo que haya alguna cosa que tenga que ver con financiamiento universitario, donde yo no lo voy a acompañar en posiciones arancelarias, y eso soy muy claro desde arranque. Pero además lo respeto a Ricardo, no solamente por eso, sino lo respeto por su honestidad, que me consta. Esto que te voy a contar me lo contaron hace relativamente poco. Me contó alguien que fue alumno de él en su momento. Él vivía en Uruguay en un momento, se fue a Uruguay. Venía los sábados a dar clases, se tomaba el buquebús, llegaba a Buenos Aires, se tomaba el tren, iba hasta la Universidad de La Plata, donde daba clases, daba la clase, volvía todo el día, era viajar todo el día. Por supuesto no pagaban, con lo que le pagaban en la universidad, te imaginás, no pagaba ni siquiera el boleto del tren, pagaría, no sé qué pagaría, el buquebús ni siquiera lo pagaba, por supuesto. O sea, ponía guita en su bolsillo para venir, ¿entendés? Es un tipo de una honestidad intachable, entonces de unos valores que yo realmente creo que son los valores que necesita Argentina. Y estoy seguro que va a entrar, porque va a ser una buena elección, Ricardo. Va a ser una elección, no sé, no me quiero poner a ver cuántos, sí, pero estoy seguro, él necesita sacar, para que vos te des una idea, más o menos de cerca de 7,5% para entrar, y va a ser una elección de 10, 12, 13 puntos, no sé cuánto va a sacar al final, pero estoy seguro que va, casi seguro, o sea, me puedo equivocar, pero creo que va a ser una elección donde va a entrar él y en la lista, y finalmente entrando en la lista va a entrar al Congreso, y estoy seguro que vamos a trabajar juntos. Me parece que ese es el criterio de apertura y de ampliación que necesita Juntos por el Cambio. O sea, nosotros tenemos que entender que nosotros solos no podemos, que necesitamos que Juntos por el Cambio, primero, que el radicalismo esté más fuerte, eso es importante. Yo sé que a muchos les molesta la pelea entre Manes, entre Santilli, algunos, pero créanme que es mucho más potente Juntos por el Cambio si tiene un radicalismo fuerte. Y yo voy a trabajar para que así sea. Y además, si es amplio. Y en esa amplitud tienen que incorporar a la gente con la cual tenemos diferencias de decimales. Porque yo, digamos, a ver, puedo tener una diferencia con Ricardo en algún tema puntual, pero la diferencia que tengo con Máximo Kirchner son abismales en relación a la que vos tengo con Ricardo. Entonces, ¿cómo no voy a ir con Ricardo? Ya está, no hay posibilidad en Argentina. Si vos tenés que sumar para ganar más del 50% de los votos, nadie que se ponga duro, que diga, no, pero tiene que pensar exactamente igual que nosotros, no, pero tiene que ser exactamente, bueno, mirá, entonces terminamos con la izquierda, somos tres entre nosotros, sí, muy homogéneo, todos pensamos igual, pero así no construimos una mayoría del 51% en Argentina como la que necesitamos construir. Entonces me parece muy bienvenida la incorporación de Ricardo, me parece que le da un oxígeno fenomenal. Además, en la ciudad de Buenos Aires, y te diría en el país también, hay un avance interesante, sobre todo en la juventud. Mirá qué paradoja. La juventud, que antes era revolucionaria de izquierda, si vos tenías, en tu edad, vos más o menos estás como yo, digamos, no sé qué edad tenés, pero debes estar cerca de mi edad o de Fernando, qué sé yo. En la generación nuestra, si vos tenías 16, 17 años y no eras de izquierda, eras un asesino, digamos, vos tenías que ser, ¿cómo le ibas a ser de izquierda? Todos los que teníamos 16, 17 años éramos de izquierda y teníamos la remera de Che Guevara. Ahora los pibes que tienen 16, 17 años, muchos son liberales. Entonces, está pasando una cosa interesante también. Entonces, ¿cómo no vamos a incorporar esos sectores? Si esos sectores están mucho más cerca de nuestro que lo que está el peronismo. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Seguimos con el turno para Gastón Aguilar. Gastón, ahí pedí que habilite su micrófono. Gastón. Bueno, tenemos algún problema ahí. Vamos a tratar de seguir con Oscar Odón.
Oscar, Acá ahí estoy. está. Bien, ¿Me escuchan? se Sí, escucha. perfecto. Bien, bueno, primero espalda con Fernando. Creo que no sos vos el del poliamor, así que... Y mi pregunta para Martín. Martín, con lo que escribiste, digamos, en tu libro, pensando que tenemos un 60-70% de chicos pobres, con el impacto que eso tiene, digamos, en el desarrollo personal y profesional, ¿cuál es el futuro que le espera a la Argentina, digamos? Hemos hablado del presente, está claro, hay problemas puntuales para resolver, pero con ese panorama, ¿qué nos espera, digamos? ¿Ser colonizados? ¿Seremos esclavos de alguien más? Porque estamos claramente en una posición de desventaja que no se recupera de la noche a la mañana ni con un año de crecimiento o 5 años de crecimiento consecutivo. Mirá, si seguimos, Oscar, en el mismo piloto automático que tenemos hasta ahora, digamos, nos espera una sociedad. Yo usé una palabra fuerte en la presentación de la lista, hablé de mexicanización, tal vez no fue la mejor palabra, debería haber dicho latinoamericanización, tal vez se hubiera entendido mejor. Es decir, cuando vos mirás países como México, como buena parte de los países de Centroamérica o como Brasil, lo que ves es una fragmentación social brutal. Una fragmentación social brutal que es, antes, nosotros somos hijos de una sociedad que sí era una autopista de varios carriles, sí, alguno iba por el carril lento y otro iba por el carril del medio y otro iba por el carril más rápido con un coche de último modelo, pero había lugar para todos, digamos. Hoy la sociedad se está fragmentando y buena parte de los que antes iban por el carril lento se cayeron a la colectora. Y esa colectora tiene cada vez menos conexión con la autopista principal. Entonces cada vez se están separando más. Y eso se está profundizando. Y sobre todo por un problema de la educación. Es decir, la educación en los últimos 30 años, hay un estudio de la gente del CEDLAS, de un economista que se llama David Jaume, que mostró que se está produciendo un proceso de polarización brutal. Yo soy hijo de la escuela pública, muchos de ustedes probablemente también, pero yo mando a mis hijos a la escuela privada ahora. Y no me gusta eso, porque eso me salvo yo, es una solución individual, pero no nos salva, digamos, no, la sociedad, digamos, si se cristaliza y se fragmenta, y si los hijos de los que tenemos una posición económica mejor van con los hijos de los que tienen una posición económica mejor, el capital social se cristaliza y nunca se distribuye adecuadamente, y las oportunidades que brinda ese capital social van a estar muy segmentadas. Y hoy eso que empezó siendo primero una polarización de la clase media que masivamente huyó del sistema educativo público y se fue al privado, hoy se está exacerbando porque estás viendo una competencia por matrículas. Dentro del sistema privado, estás viendo colegios de la Ciudad de Buenos Aires que te cobran 100 lucas de matrícula y colegios que te cobran 5.000, que son parroquiales, que son más inclusivos. Entonces, ¿eso qué está haciendo? Y eso está fragmentando todavía más. Porque ya no es la fragmentación público-privada, ahora estamos en una etapa de fragmentación dentro de lo privado. Entonces, eso genera una sociedad muy, muy estratificada, que genera niveles de desigualdad muy difíciles de romper, con oportunidades distintas para todos. Ojo, quiero ser muy claro con esto. Vamos tecnológicamente, lo sabés si leíste mi libro, vamos a un mundo que va a ser más desigual que el que venimos, mucho más desigual. Pero a mí no me preocupa la desigualdad de resultados, me preocupa la desigualdad de oportunidades. O sea, no se puede tratar de igualar resultados, porque eso nos hunde a todos. Lo que nosotros tenemos que conseguir es una sociedad que no limite las oportunidades, que dé oportunidades. Después, bueno, cada uno hace lo que puede, alguno está dispuesto a esforzarse más, otro está dispuesto a esforzarse menos, buenísimo. Pero me temo que vamos hacia una sociedad que está empezando a generar muchas desigualdades, no ya de resultados, sino de oportunidades, muchas más de las que tuvimos nosotros. Y eso, digamos, cada vez vas a contar menos historias. Yo estoy seguro que, mira, tenemos casi 100 personas hoy en la sala, ahora en este momento, y estoy seguro que si empiezan a contar la historia de cada uno de ustedes, hay un montón de historias de movilidad social, hay un montón de historias. De sus viejos o de sus abuelos que empezaron de cero, que se rompieron el orto, que crecieron, que ustedes también, yo estoy mucho mejor de lo que estaban mis viejos. Soy un ejemplo de movilidad social. Mis viejos eran profesionales, habían estudiado, en términos de capital social estaban bien,
pero en términos de posición económica la peleaban mucho día a día. A mí me iba mejor que a mi viejo. Pero no estoy seguro de que a mis hijos les vaya a ir mejor que a mí, ¿entendés? Entonces, eso me preocupa mucho hacia adelante. Me parece que si no empezamos a pensar cómo construir una sociedad con eje en una educación inclusiva, que genere oportunidades, que las distribuya un poco más parejo, vamos a ir a una sociedad que cuando yo veo otros ejemplos en Latinoamérica que ya son una suerte de anticipo de esa sociedad y no me gustan mucho. Muy bien, muchas gracias Martín. Ahora creo que Gastón Aguilar, a quien le habíamos dado la palabra antes, tiene sí la posibilidad de habilitarse el micrófono. Gastón. Hola. Sí, se escucha, Gastón. Perfecto, qué bueno. Bueno, gracias Fernando por siempre dar argumentos y datos sólidos para evitar la trampa peronista y un aguante desde acá fuerte, ¿no? Martín, también una alegría y un hallazgo que entres en política con la claridad que lo haces. La pregunta que te hago, que en realidad es una propuesta en forma de pregunta, que es la pregunta en definitiva, es saber si lo tomarías en cuenta, y es un poco hablando de los votantes de Juntos por el Cambio en esta campaña, ¿no? Los votantes que votamos a Macri en la última elección, y la verdad, en mi caso, y creo que es el de muchos, nos gustó cómo fue el gobierno de Macri, a pesar de los errores que puede haber. Y en este caso, bueno, nos estamos comiendo algunos sapos, como vos decís, para buscar el voto moderado, y está perfecto, estamos de acuerdo. Pero la propuesta sería, en definitiva, evitar criticar a Macri y, si es posible, defenderlo. Lo digo, Martín, porque te seguí desde que empezaste la campaña, cuando hiciste reportajes con María Eugenia, y hubo frases que a mí me cuestan digerir, ¿no? Como por ejemplo, chocolate por la noticia que a Macri le fue mal en la economía, Macri con la economía fue una paloma. Son frases que, bueno, por ahí son reales, pero en el momento de campaña yo quería saber si vos estás de acuerdo en usar todo lo que sabés y lo piola que sos para no criticar a Macri, digamos. Esa es la pregunta. Muchas gracias. Voy a contar algo que no tendría que contar públicamente porque es del ámbito que está por ahora en lo privado, pero lo voy a contar a raíz del comentario que me haces vos. Por supuesto, yo ya antes de estar en política, por mi trabajo, hablaba con los principales dirigentes, no solamente, también hablaba con dirigentes del peronismo. Uno de los dirigentes con los cuales más hablo desde que empecé en política, que más me está empujando y que más me inyecta ánimo, me dice, mirá, venís muy bien, y me pregunta cómo vengo, y toda la semana me manda un mensaje, y charlo es justamente Mauricio, con uno de los que más hablo. ¿Qué pienso yo? ¿Qué pienso yo? ¿Qué pienso yo de la posición que hay que tomar y cuál es mi posición? Primero, yo no estoy haciendo ninguna crítica que él mismo no haya hecho. Él en la mesa de Juanita el otro día dijo, nosotros en la economía no estuvimos a la altura, es la propia autocrítica. Por otro lado, a nosotros no nos fue bien en la economía, no nos fue bien. Yo tengo muy claro que Macri agarró una momia podrida, lo explico todas las veces que puedo. Esto que contábamos antes, esta situación de que Cristina atrasa el tipo de cambio 53% punta a punta y te congela las tarifas, obviamente es una bomba para el que sigue tiene que decir, mira, ¿qué hago con esto? Y Macri quiso hacer una salida gradual y la salida gradual terminó mal. Esta es la realidad. Nosotros, más ahora que lo estamos conversando acá en confianza, ¿no? Y si nosotros queremos sumar un voto mayoritario de la sociedad, nosotros no podemos ir en una posición que nos deje contentos. Nosotros tenemos que elegir acá, entre tener razón o ganar la elección. ¿Entendés? Entonces, yo no quiero tener razón acá, yo quiero ganar la elección. Y yo para ganar la elección necesito, primero, hacer una autocrítica, cosas que salieron mal, y estudiarla y aprender por qué salieron mal, porque así empecé a estudiar economía. Yo empecé a estudiar economía, se los conté más temprano, siendo radical, porque a Alfonsín le fue mal con la economía.
Que yo reconozca que a Alfonsín le fue mal con la economía no me convierte en anti-alfonsinista, todo lo contrario, yo lo defendí a Alfonsín toda mi vida, pero claramente no le fue bien en la economía. ¿Tiene una explicación? Sí, hay muchas cosas que la gente no cuenta, que la gente no sabe. Alfonsín asumió, tuvo una hiper, sí, pero ¿sabes cuánto era la inflación cuando asumió Alfonsín? 650%. En el último trimestre del año 83, la inflación anualizada era 650%, no 65%, como es ahora, o 60%. 650% era. Era una hiper, asumió en el medio de una hiper. Le tocaron los términos de intercambio al revés del peronismo, los más bajos de la historia. Los más bajos de la historia le tocaron. Le tocó una mochila de deuda brutal justo cuando Volcker en Estados Unidos subió las tasas de interés hasta el cielo para parar la inflación en Estados Unidos. Eso hizo colapsar a México primero, que tuvo una crisis de deuda en el 82, y a nosotros nos dejó tecleando. Y tuvimos una crisis de deuda en el 84, obviamente. Digamos, es decir, que yo pueda explicar ahora, porque para eso estudié economía, que yo pueda entender lo que le pasó a Alfonsín y explicar lo que le pasó a Alfonsín, no obsta que yo no pueda tener una mirada crítica de lo que hizo Alfonsín en economía y tratar de mejorar eso hacia adelante. Yo quiero mirar hacia adelante y ser superador. Entonces, primero, tengo que entender las cosas que hicimos mal, que no nos fue bien. Primero, te aclaro, por si hay alguna duda, y no lo digo por mí, olvídate, pero quiero decir, si alguien tiene alguna duda de cuáles fueron mis posiciones y en los momentos en los cuales las papas quemaban, de qué lado estuve y a quién defendí y cómo banqué la parada, me parece que solamente tiene que ir a buscar un archivo, googlear un poco y ver cuál fue la parada, la posición en cada momento. Ahora, no hay nosotros no tenemos que hacer una defensa acérrima de que todo lo que hicimos estuvo bien, porque así no vamos a tener razón entre nosotros. Vamos a estar muy contentos entre nosotros, pero no vamos a volver a ganar nunca más una elección. Nosotros necesitamos reconocer aprender de las cosas que salieron mal. Digamos, ¿salió bien o salió mal que Macri ponga? Te voy a contar una infidencia. No voy a decir los nombres porque están grabando la charla, pero te lo voy a contar. En noviembre del año 2015, cuando finalmente yo tenía muchas conversaciones con un funcionario muy alto del gobierno, muy amigo de Mauricio, con el cual soy amigo. Y desde el 2014 veníamos charlando y yo le venía diciendo que no tenía ninguna chance Macri porque el radicalismo estaba armando UNEN, ¿te acordás? Y Macri venía relegado y venía Massa primero, la imagen de Massa era incluso más alta que la de Macri. Y para mí en ese entonces, 2014, no había ninguna chance de que el radicalismo lo acompañara a Macri, porque todos los radicales te decían mi límite es Macri. 2014. Sanz, que ahora nadie se acuerda de Sanz, hizo un laburo increíble y consiguió que todo el radicalismo girara a apoyar a Macri. Eso fue increíble. Alguien en algún momento se lo va a tener que reconocer a Sanz. Consiguió que el radicalismo fuera en Cambiemos, se sumara a Cambiemos, y finalmente Macri pasó de tercero en las encuestas a primero y Massa se diluyó. Y Macri terminó siendo presidente. Cuando gana Macri en noviembre, me junto a comer con este amigo y le digo, mirá, ahora que ganó Macri, vamos a cambiar de cuajo la forma en que se hace política monetaria en Argentina. Hay que anunciar que el Poder Ejecutivo no va a usar nunca más financiamiento monetario de acá en adelante. Y que por lo tanto no vamos a usar más la máquina de hacer billetes. Y eso va a quebrar las expectativas, le va a mostrar a la gente que ahora viene una cosa completamente distinta y la inflación va a colapsar en Argentina. Y te cuento lo que me dijo este amigo, me dijo, sí, pero en diciembre no, me dijo. ¿Por qué? Porque en diciembre venían los aguinaldos, había que pagar los aguinaldos, fiscalmente es débil el mes de diciembre. Sí, pero en diciembre no. Me cagó. Porque ya cuando empezaste, no, bueno, pero había que ser muy contundente, ¿no? Era otra cosa, había que mostrar que lo que empezaba era distinto que lo anterior, digamos. Y elegimos un camino gradual que no sirvió, digamos, que no sirvió, había muchos miedos. El del Rodrigazo primero, la experiencia de lo que había pasado en el Rodrigazo por corregir rápido una situación de desajuste terminó muy mal. Y la de López Murphy, recién hablaba Guillermo de lo de López Murphy. La duración de López Murphy de una semana, habiendo querido hacer un ajuste que en comparación con el ajuste que necesita hoy en la economía, o con el que tenía que hacer Macri, era así de chiquitito, y sin embargo, políticamente no lo pudo sostener. Eso fue una lección importante para Macri. Macri pensó, y el grupo duro de él, que no había margen para hacer una salida de shock como la que proponíamos muchos en ese momento. Pero es cierto que no funcionó el esquema.
Entonces tenemos que estudiarlo en profundidad para saber qué cosas hicimos bien, qué cosas hicimos mal y corregir hacia adelante. No, de ninguna manera yo tengo una posición que no sea, es más, lo digo cada vez que me abren un micrófono, digo, no hay que esconderlo a Macri, es con Macri también, es con todo. Hay que hacerse cargo, y hoy me preguntaron, hoy fui a lo del AGE a la mañana y me dice, bueno, está bien, pero vos no tuviste ningún cargo político, zafás. Y dije, no, yo soy radical, me hago cargo. Aunque no tuve ningún cargo político, me hago cargo del gobierno anterior. Yo también el radicalismo está bien, era acompañante, a mí no me gusta lo que hizo el radicalismo, pero no importa, somos responsables también. Pero insisto, Gastón, acá, si vos querés ir a buscar gente que está en contra de Macri y que es opositor, no soy yo, digamos. Y le llamo la atención en esto, porque yo sé que lamentablemente la interna del PRO se resolvió mal. Tampoco no me quiero pelear acá con Fernando. Fernando tendrá su lectura. La interna, pero mi lectura, que la interna del PRO, ¿no? La nuestra hasta ahora viene bárbaro, pero la del PRO se resolvió mal, y esa resolución mal generó un descontento de mucha gente que es más macrista, que se siente más representado con Patricia Bullrich, con una línea, y que no le satisface tanto, o no le gusta tanto Vidal, o no le gusta tanto Larreta, digamos. Y esa interna del PRO que se resolvió mal, está generando dejo heridas, y es un tema que va a haber que resolver, digamos. Ya está, chicos, ya está. Hay que superarla, hay que salir para adelante, tenemos que ganar esta elección con todo lo que podamos, hay que ser contundente, porque si no, no hay alternativa al kirchnerismo del 2023, y después ustedes tendrán que reconstruir dentro del PRO el posicionamiento. Me parece que si bien se resolvió mal la interna, no la baja nadie a Patricia de la candidatura a presidenta en 2023, y ojalá lleguemos a 2023 con 5 o 6 candidatos potenciales. Nosotros los radicales tendremos un par, y el PRO tendrá, si le va bien a María Eugenia, será María Eugenia también, si le va bien a Larreta, será Larreta también. Bullrich ya no la baja nadie, y veremos si lo que quiere hacer Macri, si quiere postularse o no quiere postularse. Ojalá lleguemos con 6, 7 candidatos, que veremos la forma de converger en una PASO que con algunas alianzas termine siendo una PASO de 2 o 3 candidatos, y la gente decidirá. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Perdonen que lo hice muy extenso. Muy bien, muchas gracias. No sé si Martín tiene tiempo. ¿Una más hacemos? Dale, hacemos la última. Dale. Tenía la mano levantada hace un rato Guillermo José Haddad, y le pido si se habilita su micrófono. Guillermo, ahí lo veo. Ahí está. Buenas noches. Mira, voy a cumplir 60 dentro de poco, así que toda mi vida, desde que tengo uso de razón, estamos en crisis. Yo fui a colegios públicos, y de mis compañeros que nos juntamos siempre a tomar algo, de toda una camada de colegio público, Nacional de Comercio, su gran mayoría llegaron a ser profesionales. Hoy Toyota quiere tomar 200 chicos que no saben leer un diario. La mayoría de los hijos de mis amigos se han ido al exterior, incluyendo mi hija mayor. Entonces, estamos exportando chicos de clase media con estudio, porque acá no tienen futuro, y estamos importando hermanos latinoamericanos. Acá tenemos hoy por hoy no menos de un 50% de pobreza. Digamos que ese 50% de pobreza es un caldo de cultivo para el peronismo, es el caldo de cultivo del voto peronismo. Entonces, ¿cómo hacemos para revertir? Porque hay una situación. Yo a vos te sigo siempre escuchando en Radio Mitre, me gusta y hasta me divierte la forma de hablar de Fernando, pero, a ver, ahora estás hablando a un grupo cerrado de 100 personas, más que te pueden escuchar por Facebook, pero, digamos, como siento que es una situación de remar en dulce de leche, porque después vas al Gran Buenos Aires y tenés millones
de personas que van a votar en manada en contra. Por otro lado, el peronismo, que es verticalista, llega un momento que una mano superior determina cómo se va la elección, o sea que las internas en realidad para el peronismo nunca existió porque, digamos, nunca se discutió nada. Y tenés un espacio democrático de Juntos por el Cambio donde hay chisporroteos. Entonces, como que por un lado, esos chisporroteos son aprovechados por el peronismo, digamos, como que queda una situación despareja. De un lado, donde al final nadie discute nada, salen heridos de esas batallas internas, pero de las cuales prácticamente ni nos enteramos, y acá como que hay una situación más expuesta. O sea, ¿cómo se puede llegar a cambiar esta situación? Porque, digamos, la economía por ahí la podés llegar a transformar con determinadas políticas, pero aquí hay una situación de fondo que te van a llevar generaciones a revertir, y esos que son prácticamente los posibles votantes de ustedes. Yo me acuerdo cuando era chico y estudiaba, era prácticamente no había analfabetos, o era una cosa residual. Hoy la verdad que es una situación alarmante. ¿Cómo se puede llegar a cambiar esta situación? ¿O cómo encarar? O sea, se pretende ganar elecciones. Guillermo, perdón que interrumpa, creo que la pregunta quedó más o menos clara para ver si Martín puede... Perdón. No, está bien, gracias. Sí, primero, no construyamos un mito de un peronismo invencible que la realidad ya se ha encargado de demostrar que no es así. El peronismo inclusive perdió en la provincia de Buenos Aires también, digamos, le ganamos a la provincia de Buenos Aires. Es cierto, es un punto que es cierto, que muchas de las veces que le ganamos fue por errores propios. O sea, el peronismo perdió en el 83 por poner a Arminio Iglesias, perdió en el 2015 por poner a Aníbal Fernández en la provincia, digamos. Hubo una ayuda, nos dieron una ayuda, pero cada tanto cometen ese tipo de errores. Entonces hay que estar preparado para aprovecharlo. Y la coyuntura no les es favorable. Esto que decía Fernando es cierto, hay una coincidencia, una correlación casi lineal entre términos de intercambio y la duración de los gobiernos peronistas. Cuando el viento le sopla a favor a los tipos, pero ahora no le sopló a favor del todo. Sí, la soja está casi, tocó 600, ahora está 500, es cierto, pero también le tocó la pandemia, digamos, ¿no? Entonces no les tocó una fácil. Yo realmente no quisiera estar en los zapatos de Fernández en este momento. No les tocó una fácil. Y nosotros lo tenemos que aprovechar. Y lo vamos a aprovechar. Yo creo que en esta elección lo vamos a aprovechar y yo creo que contrariamente, de hecho, me he peleado en la radio porque a veces me dicen, no, pero el peronismo está seguro que gana por 5 puntos. No quiero ver a los 5 puntos del peronismo. Yo creo que el peronismo va a ir a hacer una elección entre 30 y 35 puntos nacional y que se va a comer una paliza y que va a perder. Y que a nivel nacional va a perder. No sé si en la provincia de Buenos Aires le alcanzará para ganar o empatará o cómo será la situación, pero estoy seguro que a nivel nacional no va a sacar más de 35 puntos como viene a mano, digamos, ¿no? Entonces, que va a ser una derrota y que va a estar en nosotros tener la capacidad de construir alguna alternativa superadora para después. Dicho eso, voy al segundo punto. Desmitificado un poco esto de que el peronismo no se le puede ganar, bajo el segundo escalón. Es cierto que buena parte de las conversaciones que estamos teniendo son círculos rojos, incluido el chisporroteo que a vos te preocupa de la interna. Digamos, buena parte del puterío de qué sé yo, que si Fernando puteó a uno, que si no puteó al otro, que si Sabrina habló de las Malvinas o no habló de las Malvinas, que si yo dije Führer o no dije Führer, digamos, en realidad cuando vos salís a la calle y le preguntás al repositor del coto, le decís, che, disculpame, vos sabés, dice, no sé de qué carajo me estás hablando. Y ese es el núcleo que tenemos que ir a buscar nosotros, el votante. Ese es el que te define las elecciones. Cuando las cosas vienen bien, te vota a favor del que está en el gobierno, como nos votó a nosotros en el 2017, nos votó a favor y nos fue muy bien. Y ese es el grupo que cuando te va mal, te vota en contra. Digamos. Es así de simple. Después puede ser que el núcleo duro de ellos sea un poco más grande que el núcleo duro nuestro. Seguro, es cierto, porque Abreva tiene un clientelismo que es cautivo, seguro, pero la que va a definir la elección va a ser el grupo del medio, y ese grupo del medio, que no sé si es un 20 o un 30% de la gente, no lo tiene atado nadie. Digamos, es gente que no le interesa la política, que en general es el público, digamos, desencantado, del cual habla mucho Durán Barba,
que uno no puede criticar, pero que hay que leerlo un poco porque de ese 20-30% del medio algo entiende. Dicho eso, obviamente la devaluación social de la Argentina es un dato de la realidad. Esto que decías vos está claro, la devaluación social de la Argentina, y yo hice un punto al principio, yo también soy hijo de la educación pública, y hoy mando a mis hijos a la escuela privada. Digamos, se rompió, eso se rompió en el medio. No existe más. Esa sociedad que viviste vos, Guillermo, que fue la sociedad en la cual me educaron mis viejos también, y que probablemente muchos de los que están en la sala vivieron, no existe más. Hoy está fragmentada la sociedad. Hoy está fragmentada. Y hoy hay un bolsón de pobreza estructural que no existía hace 30 años atrás, digamos. Eso también está. Y hay otras realidades que cruzan, que permiten tal vez conectar. Por ejemplo, por mencionar un caso que no hay que perder de vista, que son casos que a veces nosotros, porque no tenemos ese tipo de práctica, no lo vemos, tenemos una tendencia más laica, muchos de los que somos radicales, por lo menos. Por ejemplo, ¿cómo conectaba María Eugenia con los sectores más vulnerables? Con dos maneras conectaba en 2015 y 2017. Con las iglesias evangelistas, número uno, y con las madres de los chicos que estaban en situaciones de vulnerables, digamos, porque le creían a ellas. Conectaba. Entonces vos podías tener todo el clientelismo que quieras, pero aparecía una figura que conectaba transversal a eso. Entonces, no nos bajemos el precio a la capacidad de cortar la sociedad transversal con otro esquema, que por ahí es la religión, que por ahí son otros valores que nosotros tradicionalmente no pensábamos. Hay que construir todo. Cuando alguien, digamos, para llegar a gobernar, no puede dejar descuidado nada. Yo uso una frase que siempre digo cuando a veces me dicen, bueno, pero fíjate que te cuidás en algunas cosas y tenés el pelo cortado toda la semana y te pones este saco. Entonces yo digo, mira, cuando me dice 1,60 m, todo detalle lo tenés que dejar, no podés dejar ningún detalle librado al azar, tenés que cuidar todo porque no te sobra nada, ¿entendés? Bueno, a nosotros no nos sobra nada. Competimos contra el peronismo, que donde te puede acostar te acuesta. Entonces tenemos que cuidar todo. Entonces si hay una dimensión en la cual podemos construir políticamente, la tenemos que aprovechar también. Ese es un poco un desafío que se nos plantea hacia adelante. Pero realmente yo quiero crearle a esos jóvenes, como tu hija, como los chicos que vos estás contando, quiero convencerlos de que hay una alternativa. Quiero contarles una sociedad que yo estoy viendo, que me la imagino, que nosotros la podemos construir, que los entusiasme. No quiero sermonearlos, con el sermón no se van a quedar. Quiero darles una representación de una sociedad, que la vean, que se la imaginen, se las quiero contar. Quiero poder construir esa narrativa de una sociedad que a mí me gusta, que es en la cual a mí me gustaría vivir, que yo creo que es posible, aún con todas las limitaciones que tiene la Argentina. Yo estoy convencido que esa sociedad la podemos construir. Pero para construir esa sociedad nosotros tenemos que ganar muy bien en las próximas elecciones y después necesitamos 2 años para construir ese relato, esa narrativa de una sociedad que entusiasme tanto, que masivamente nos acompañe la gente y que los que se quieren ir no se quieran quedar. Y es la misma. Y con esto cierro, esto es lo más interesante. Es la misma. Si nosotros somos capaces de convencer a la gente de que tenemos un proyecto alternativo para la Argentina, que entusiasme al punto tal de que nos voten, estate seguro que tu hija va a querer volver también. Va a decir, uy, me entusiasmé con esto que están contando. Si tu hija no se convence de que quiere volver, nosotros no vamos a ganar las elecciones tampoco. Porque quiere decir que no supimos construir por lo menos el proyecto de una Argentina que le guste, que sea inclusiva, que sea una historia con oportunidades en la cual le guste vivir. Es el mismo desafío. El mismo desafío de construir un proyecto que nos haga ganar las elecciones es el de retener a nuestros jóvenes. Es el mismo proyecto. Bueno, creo que llegamos al final. ¿Me escuchan? ¿Se me escucha, Diego? Martín. Perfecto. Sí, disculpen, me tuve que cambiar porque se colgó la computadora, así que me vine al living y me puse con el iPhone, con mi amigo, no voy a decir a qué raza pertenece, mi amigo Álvaro, que anduvo dando vueltas por ahí y provocando comentarios inapropiados y machirulos que no voy a mencionar. Yo sobre todo les quiero agradecer a todos, a Martín. Es un honor, es un orgullo compartir la lista con él.
Creo que es una lista interesante que expresa lo que vos dijiste, ¿no? La pluralidad de miradas que hay dentro de Juntos por el Cambio, y que expresa también un balance en dos sentidos. Hay halcones y hay palomas, y también hay gente de cada uno de los tres partidos, ¿no? Del PRO, de la Unión Cívica Radical y de la Coalición Cívica. Y me parece realmente que es una lista, ¿cómo decirlo?, que permite a quienes son nuestros votantes expresarse a favor de otro elemento que es fundamental de este momento, que es la unidad de la oposición. Con todo respeto para las otras listas, tanto a Ricardo López Murphy, a quien aprecio mucho, de hecho vino aquí y participó de un café, como vos también, a Sandra Pita o a la gente del radicalismo, en particular a mi amigo personal muy querido que es el Beto Brandoni. Con todo el respeto para ellos, me parece que nuestra lista tiene un elemento más, que es esta conjunción de partidos y de modalidades de participar. Así que me encanta que estés en la lista, me encanta, Martín, que hayas tomado el desafío, y les agradezco a todos el apoyo. Fueron y son momentos complicados, en donde hay una ofensiva muy clara, ¿no? No es raro que se la agarren conmigo, con Waldo Wolf, o que le hayan metido 3 juicios en los últimos meses a Patricia Bullrich. Está claro qué es lo que les molesta, y que todo lo demás que usan es una excusa. Yo siempre he apoyado la lucha de todas las mujeres por la igualdad. Lo que detesto es el feminismo trucho. Lo que detesto es el aprovechamiento del feminismo y los derechos humanos para encubrir las actividades delictivas de una asociación ilícita que vengo denunciando desde 2008. Así que gracias a todos por el apoyo, también a Martín, que me lo ha hecho llegar, y gracias por estar acá. Y sobre todo gracias a vos, Martín, de nuevo, por tu participación, por tu competencia, por tu idoneidad y por las ideas nuevas que seguramente vas a traer a la política, y en las que podés contar con todo mi apoyo. Te doy para que cierres vos, y después pasamos, como hacemos siempre, a desmutearnos y a agradecerte con un aplauso. Cerrás vos, Martín. Bueno, muchas gracias, Fernando. Creo que hay un desafío que está bastante claro. Creo que hay una alternativa, que es construir un espacio que sea un poco más amplio de lo que era. No alcanza con el 41, no alcanza, pero tiene que estar todo el 41, y hay que reconocer a todos. Esto no es momento, ni aunque fuera hoy, inclusive este punto que un poco me marcaba Gastón más temprano, que hoy Laje más temprano me dice, bueno, pero Macri por ahí te termina restando. Acá no importa si resta o no resta, tiene que ser todo. Tenemos que ser amplios, incluir a todo el mundo, entender que lo tenemos que expandir, porque no alcanza con el 41, que lo tenemos que expandir, y entender que nos jugamos en esta elección el futuro de la Argentina. Que si nosotros en esta elección logramos construir una alternativa que gane de manera contundente, vamos a tener 2 años para convencer y entusiasmar a la gente con una Argentina diferente. Si nosotros en esta elección no nos va bien, por supuesto seguiremos peleando, pero el futuro de la Argentina va a estar mucho más comprometido. Bueno, gracias, Martín. Abrimos micrófonos y te aplaudimos, te agradecemos personalmente. Gracias, Martín. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Gracias, Fernando. Gracias, Martín. Me contagiaste tanta polenta, Martín. Bueno, El esa es la optimismo idea. y las ganas. Gracias. Bueno, muchas gracias. Y espero una próxima charla. Muchas gracias. Y fuerza. Vamos, que hay que salir de este pozo, por favor. Vamos, nos vemos. Sumarte al equipo, la verdad que eso es lo que nos hacía falta Juntos por el Cambio, esa debilidad que decían que tenía la economía. Viniste a dar esa fuerza que Juntos por el Cambio necesita. Me emociona Gracias mucho por que tu seas comentario. parte del equipo, y a Fer muchas fuerzas también, y a Waldo. Vamos a salir a defenderlos y a apoyarlos en todas las redes. Gracias. Solos,